es acompañamiento pastoral y espiritual. Las diferencias entre los dos, pues para poder, como aprendiendo las diferencias, pues avanzar en lo que nos pide el Señor a la hora de acompañar grupos, ¿no? Entonces, pues aquí puse 4 super objetivos, son un poco largos. Esta presentación luego se las vamos a pasar, entonces no se preocupen de intentar agarrar apuntes, pero la idea es como que nos vaya colaborando la presentación. Entonces, por un lado, es que nos quede un poco de claridad a nosotros como apóstoles para que aprendamos, para que ejerzamos el acompañamiento de grupos de una forma cada vez más adecuada. Ya cada uno pues está acompañando una pequeña comunidad de una escuela de la palabra o lo que sea cada uno que está acompañando, pero poder tener un acompañamiento cada vez más claro. Para eso es necesario definir qué es lo que nos llama el Señor cuando nos invita a un acompañamiento pastoral y que nos quede claro los momentos en los que nos invita a remitir a un acompañamiento espiritual, ¿sí? Entonces, esa es parte del objetivo, ahorita iremos aclarando términos, ¿no? Y por otro lado, la idea, el tercer objetivo que ponía era como que podamos identificar elementos esenciales del acompañamiento pastoral. Por un lado, para implementarlos que aún no tenemos implementados en nuestra manera de acompañar pastoralmente a nuestros grupos, reforzar los que ya tenemos, y el último sería identificar la importancia del acompañamiento espiritual para nuestro camino de seguimiento de Jesús. Entonces, todo el tiempo estamos girando entre acompañamiento pastoral y acompañamiento espiritual. Esa sería como la dinámica. Si no soy clara y van quedando preguntas, levanten la mano para ir aclarando, porque no sé si al final tendremos tiempo de hacer un feedback. Me parece que no. Entonces vamos a intentar eso, que las preguntas que surjan o lo poco claro se vaya aclarándose por el camino. Entonces, lo primero sería una pequeña introducción de por qué hablar del tema del acompañamiento pastoral, la diferencia con el acompañamiento espiritual y la especificidad de cada uno. Para eso, pues yo hice como una pequeña fundamentación, no es que tenga citas ni nada, pero un pequeño horizonte hablando de Dios que acompaña, Jesús que acompaña, la iglesia que acompaña, el Verbum Dei que acompaña, ¿no? Entonces es como el abanico del acompañamiento pastoral y desde donde pienso como fundamental. Luego, ¿qué significa acompañar? Les pedí una venda, un poco tarde, espero que tengan por ahí una venda, sino una camiseta por ahí de Oscar o de Dinora o de Mónica, de quien esté por ahí, ¿no? Una camiseta, cualquier cosa que les sirva como venda para taparse los ojos. ¿Qué significa acompañar? ¿Cuáles son los tipos de acompañamiento? ¿No? Entonces, eso sería otro elemento. Y luego, ya específicamente hablaríamos un poco del acompañamiento pastoral, luego del acompañamiento espiritual, y en cada uno, pues de alguna forma, pues cuál es el objetivo, cuáles son las estrategias, lo que se busca, y al final entre todos haremos las conclusiones. Entonces, vamos a lo mismo. Entonces, esa sería como el horizonte. Bueno, primer elemento, ¿por qué hablar de acompañar? ¿No? Y entonces, pues esto para mí es muy importante porque, pues cuando nosotros, el Señor nos confía personas en grupos, no nos está confiando sencillamente que nosotros demos temas, ¿no? Que a veces uno puede creer que cuando el Señor le confía una comunidad es, bueno, ¿y ahora qué tema sigue? ¿No? Y entonces nos acostumbramos a buscar los temas, a saber, este es el tema del día de hoy, pero hablar de la palabra acompañar es más profundo que dar temas y no quita darnos temas. Pero entonces yo lo ponía como acompañar a hacer un proceso de asimilación de la fe. O sea, el Señor nos invita a buscar o llevar a las personas a un camino de asimilación de la fe, de modo que varias cosas, las personas que nos confían crezcan, maduren y nos superen. Eso siempre es lo que decía nuestro fundador, o sea, él decía, forma a las personas que sean mejores que tú, ¿no? Entonces, uno tiene una comunidad, una escuelita de la palabra, o lo que sea que el Señor le confíe, la idea es que los que están ahí, aspires tú a que sean mejores que tú, que sigan a Jesús más que tú, que sean más fieles que tú, que vayan más rápido que tú, que no se enrollen tanto como tú, o sea, así de sencillo, o sea, que puedan ir más ágilmente en la vida de seguimiento, pues que a lo que vamos nosotros, ¿no? Y entonces aquí, pues, 3 fundamentos.
primer punto, Dios acompaña, o sea, creemos en un Dios que acompaña. Entonces, me gustaba leer algo de un autor que decía, pues el fundamento del acompañamiento es que Dios acompañó al pueblo por el desierto. O sea, si ustedes se acuerdan todo el libro del Éxodo, el Levítico, Números, todo ese, pues, del Pentateuco, de alguna manera es ese proceso de acompañamiento, luego los profetas, todo lo que es la palabra de Dios es un proceso de acompañamiento de Dios a su pueblo. Y ustedes se van a fijar en esta presentación que les hice, que todos son el papá y el niño, ¿no? Entonces, en este caso, el papá es Dios y el niño es el pueblo. En otro momento va a ser el papá, el apóstol, y el niño, el pueblo que acompaña, ¿no? Pero Dios acompaña. Jesús acompañó a los discípulos. Ustedes se acuerdan, la parábola más clara o el encuentro más claro de ese acompañamiento está en Lucas 24, así como de manera gráfica, cuando Jesús, después de la resurrección, después de todo lo que había vivido, los dos de Maús están todos con la mirada nublada, no ven nada, no entienden nada, y Jesús otra vez les explica las escrituras y parte para ellos el pan, ¿no? O sea, otra vez los acompaña y logra en ellos que se despierten a la fe y retornen a la comunidad. O sea, Jesús vino a acompañar. No solo acompañó a los discípulos, Jesús vino a acompañar la vida de todo hombre. Por eso se encarnó, por eso vivió todas las circunstancias que nosotros vivimos. Aunque no haya vivido en el medio del COVID, él sabe lo que es la soledad, el aislamiento. Él pasó por todas las circunstancias que todo ser humano puede pasar para que nos sintamos acompañados por él. El Espíritu acompaña a la iglesia hasta el final de los tiempos. Y de hecho, ustedes y yo, cuando estamos llamados a acompañar, lo que estamos llamados es acompañar la emoción, las acciones del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Obviamente en un acompañamiento grupal, ¿sí? Entonces, cuando estemos hablando de acompañamiento espiritual, pues obviamente esa dinámica de ser acompañados en la vida del Espíritu. Pero cuando nos invita el Señor a acompañar una comunidad de fe, nos está invitando a eso, captar las llamadas del Espíritu para ser fieles y ayudarle a las personas a que crezcan en esa vida espiritual. Bueno, hasta aquí, ¿por qué hablar de acompañamiento? Primer punto, porque Dios es un Dios acompañante, por decirlo de alguna manera. Segundo, porque nosotros somos parte de una iglesia que acompaña. O sea, la iglesia la puso Jesús en medio de este mundo para acompañar. O sea, Jesús, y aquí me parece importante, esto es una cosa muy simple, pero es importante. A veces nosotros estamos muy acostumbrados a predicar casi hasta la muerte y resurrección del Señor, ¿no? O sea, como el querigma cristiano, ¿no? Y entonces Jesús murió por ti, y la gente prácticamente los mantenemos con el querigma, que es la predicación de la muerte y resurrección del Señor, casi toda su vida. Y es verdad, ese es el núcleo de la predicación de la iglesia. Pero nosotros no estamos llamados solo a predicar el querigma o solo una predicación para que la gente tenga una experiencia inicial de encuentro con Dios. O sea, la idea es que de un inicio las personas puedan ir creciendo en esa experiencia de encuentro. Ustedes y yo, cuando estamos acompañando una comunidad de fe, no queremos solamente que la gente tenga una experiencita de oración bonita. Queremos que la gente realmente crezca en su camino de captación de la palabra de Dios, del camino que Dios quiere hacer con ellos y de fidelidad y obediencia a la fe. O sea, eso supone acompañar. O sea, que mi camino con ellos no sea simplemente predicación de un pedacito para generar un poquito de fe, sino ayudarles a crecer desde donde están. Me gustaba ver que la iglesia acompaña incluso a través de toda esa labor pastoral. ¿Ustedes qué creen que el Papa Francisco hace escribiendo documentos y documentos, hablando de Amores Leticia, hablando de Evangelii Gaudium, Laudato Si, ¿qué es todo eso? Todo eso es la adaptación del mensaje del Evangelio y de la doctrina de la iglesia a las nuevas realidades que tenemos que afrontar como sociedad. Hace 50 años no teníamos todos los problemas que tenemos ahorita de cara a la familia. Hace 100 años no teníamos todos los problemas que tenemos ahorita de cara al medio ambiente. Hace 1000 años no teníamos todos los problemas que tenemos que afrontar a nivel sociológico, en Evangelii Tutti, Fratelli Tutti, perdón. Entonces, ¿qué quiero decir? El Papa está, y los sumos pontífices, la Iglesia, acompañan a su pueblo para afrontar con criterios evangélicos las nuevas realidades que tenemos que abordar. Eso es acompañamiento.
Entonces la iglesia acompaña, sigue acompañando a su pueblo en medio de los desafíos, crisis y necesidades que tenemos que vivir actualmente. Los sacramentos. Los sacramentos son un acompañamiento de la vida de la persona. O sea, ustedes se acuerdan que cada sacramento va acompañando una etapa de la vida de la persona. La persona nace a la vida de fe, igual que nace a la vida natural. La persona crece en la vida de la iglesia y se compromete, como se tiene uno que comprometer en este mundo a una misión. Ahí viene la confirmación. La persona busca una manera de servir al Señor respondiendo a una forma de estar en este mundo. O sea, matrimonio, orden sacerdotal, o sea, los sacramentos van acompañando la vida, el servicio, la enfermedad física o espiritual de la gente, y para eso están, para acompañar todo ese proceso de la persona, del crecimiento. Y me acordaba de una cosa muy bonita que decía nuestro fundador: el Verbum Dei nació para la perseverancia. O sea, ustedes y yo pertenecemos a una comunidad que se llama Verbum Dei, que nació para la perseverancia. Jaime Bonet estaba en la isla de Mallorca. Muchos de ustedes lo saben, repito la historia para los que ya se la saben. Pero él veía que la gente iba a las convivencias, tenía una experiencia muy bonita, pues ellos estaban en cursillos de cristiandad, tenían una experiencia así muy bonita, la gente una fogosidad impresionante a nivel de encuentro con Dios, y luego ya, no había más. O sea, la gente ya regresaba a sus parroquias, más o menos en la parroquia, pues donde había donde vincularse se vinculaban, donde no había, pues la gente ya tenía la experiencia de fe y parecía que sí, luego se le enfriaba. Y Jaime, en esa continua preocupación por el camino de crecimiento de esa fe, porque él decía, es más difícil que la gente, después de que ha tenido una experiencia de fe y la ha dejado apagar, se le vuelva a encender. Eso es dificilísimo. Miren ustedes, ¿no? Su propia experiencia. Cuando uno se le apaga la fe, ¡ay! Volverla a encender, Santísima Virgen, ¿no? Otro retiro de 15 días, porque ya uno en día no alcanzó, ¿no? Entonces, ¿qué decía Jaime? Pues el Verbum Dei surgió y nació para la perseverancia, para que la gente pueda crecer y no tenga que esperar a que se le apague la fe para volver al otro retiro o otro encuentro. Que crezca, que vaya la fe increciendo, en aumento. Para eso está el Verbum Dei. Entonces, ¿por qué acompañar? Porque somos parte de una iglesia que acompaña y nacimos para la perseverancia en el crecimiento de la fe. Para eso nació el Verbum Dei. Y ustedes y yo somos Verbum Dei. Entonces, listo. Espero, ¿hay preguntas? Lento. Nancy, ve más lento. Bueno, siguiente paso, vamos a ir más lento, pero para eso vamos a hacer lo siguiente. Quiero que con esta pregunta, ¿qué significa acompañar? Por favor, tomen la venda y se cubran los ojos, los dos. Bueno, los dos si están los dos en la casa, si solo hay uno, los dos ojos. Los dos miembros de la pareja, si son dos, los tres si están tres en la casa, y los dos ojos también. Entonces se los van a tapar un momentito y van a hacer un pequeño recorrido por la casa. Dejen abierto el audio porque les voy a aumentar la instrucción más adelante. Entonces se tapan los dos ojos, como dice Marisol, por favor, los dos o tres que estén en la casa. Y ahora se van a colocar de pie y van a hacer un pequeño recorrido. Obviamente se conocen su casa de memoria. Entonces, inténtenlo hacer sencillamente, un recorrido sin estrellarse. Sí, pongan la cámara, sería divertido, pero la única que los va a ver soy yo. Bueno, no, ahí queda grabado, está grabándose. No vayan a chocar conmigo. No vayan a chocar, ya pueden empezar. ¿Ya? Tengo que llevarme el teléfono. ¿Y a dónde voy? ¿Dónde conoces? No se vayan muy lejos de donde puedan escuchar. Eso, quiero que sientan que se siente estar oscura. Listo, ahora quiero que uno de los dos de la pareja o de los tres que estén en el lugar se quite la venda y empiece a dirigir solo con la voz al otro, no lo toquen, solamente con la voz. Entonces, si quieren de mi casa, se puede quitar la venda. Mónica. Yo no sé ni dónde ando, porque me van a... Ya. Empiezas a dirigirlas con solo la voz. No sé.
Sin tocar, solo la voz. Sin tocar, solo la voz. Nela se está estrellando. Mónica, Nela se está estrellando. Tiene una que se estrelló. Se dio contra una piedra. Candy, ¿ya estás? Guille. Ya. Listo. Yo no puedo hacer el ejercicio, estoy solito. Pero podías caminar solo a oscuras. Quiero saber la experiencia que se siente caminar así con Sí, caminé a oscuras, no estuvo tan bonito. Listo. Bueno. Vamos a irnos acercando a nuestro lugar. Oscar y Dinora pueden volver. No, nadie más tiene abierta la cámara, entonces no puedo decir nada. Ya se nos estrelló una. Sí, Nela se estrelló contra una piedra. Y quiero, por favor, los que ya llegaron, que por favor vayan formulando qué se siente caminar a oscuras y qué se siente caminar con una voz que por lo menos intenta guiarlo a uno, que era la segunda parte. Formúlenlo de manera sencilla y ahorita lo compartimos. Ay, se fue bien lejos. Yo sentí feo porque la voz se quedó a medias. Y ya no me acabaron de ver. Te dejaron botado. Pero que tú no estabas en peligro, no ya se había golpeado. Pero así es cuando uno no acompaña a Exacto. Derecho. Y a tu izquierda. se nos desapareció. Izquierda. Derecho. Ahí está tu silla. ¿Puedes quitarte la venda? Bueno, entonces, por favor, 5 personas que de manera breve me digan cómo se sintieron caminando solos a oscuras y qué sintieron cuando por lo menos había una voz que los podía ayudar a encontrar el camino. Y los que fueron vos, ¿cómo se sintieron ayudando a encontrar el camino? Hola, buenas noches. ¿Y Dinora? Pues caminar sin poder ver era de sentir mucho temor, con tropezar con algo. Y ya cuando escuché la voz de Oscar, pues sentí un poco de paz, pero igual estaba ahí como a la expectativa de qué iba a pasar, por si algo se le pasaba, de avisarme para no topar con él. Yo creo que uno cree que conoce bien su casa, ¿verdad? Pero cuando iba con los ojos vendados, siempre estaba ese sentimiento como un poco de nerviosismo y un poco como de estar dudoso de qué va a pasar, ¿verdad? Y luego cuando estaba guiando a Dino, pues se siente, bueno, pues se siente uno con bastante confianza en que le van a seguir las instrucciones que uno está dando, ¿verdad? Y sabiendo que tiene fe en que uno no le va a hacer una mala jugada, ¿verdad? De ir a tropezar por adrede o algo así, ¿verdad? Entonces me sentí bastante importante, por así decirlo, guiándola. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Yo lo hice solita porque mi acompañante estaba ocupado. Y pues aunque, como decía Oscar, uno conoce su casa, me encontré con un imprevisto. No me di cuenta que había un camioncito de banquito ahí a medio camino. Y yo, uy, ¿qué es esto? Y pues me quedé así como pensando, ¿verdad? Que a veces, aunque uno crea que el camino puede ser fácil, cuando alguien lo guía a uno, puede advertirle de obstáculos que puede encontrar en ese camino. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Van 3. Buenas noches. Sí, yo estuve igual sola y sí fue así como que al caminar uno no da como que los pasos seguros, ¿no? Uno va así como caminando inseguro y como que de repente si hay algo enfrente y si no me acuerdo que está aquí, así sí es bastante
como que uno no camina con esa seguridad de siempre. Ok. Gracias, Doriola. Último. Bueno, a mí, perdón, no me ven, pero soy Marisol. A mí me ayudó la experiencia también, bueno, por todo lo que ustedes dijeron, y porque a mí me causó inseguridad, de decir hacia dónde, aunque conozco mi casa, pero el estar en la oscuridad, sentía la necesidad de que alguien me guiara. Y lo otro fue que me llamó la atención porque luego Mónica Me empezó a guiar. me empezó a guiar y me dejó a medias. Me sentí tan como sola, porque claro, se fue a rescatar a la otra porque la otra se oyó que algo se le cayó, y ya se estrelló. Se estrelló contra una piedra. Entonces se me hacía como delicado decir, empiezas a escuchar una voz, a dejarte acompañar, pero qué importante también que te acompañen hasta el final, porque si no, te puedes quedar a mitad de camino. Muy bien. ¿Nelo, querías decir algo? Sí, a mí me pasaron varias cosas. La primera, pues, me fui caminando y se me cayó el celular y se asustaron mis hermanas y mandaron a Mónica, por eso la dejó a Marisol a medias. Y después, más o menos me guiaba. Yo estoy en la biblioteca y Mónica dice, uy, qué bien conoces la casa. Cuando ella me empezó a guiar, porque yo me iba tocando, iba palpando las paredes, ¿no? Como con mucha seguridad. Y me dijo, ahora no toques la pared, yo te voy a guiar con mi voz. Y sentí mucha inseguridad primero, ¿no? Y después fue como soltarme, decir, bueno, ella me oía y ya. Empecé a caminar, así ya lo que ella me decía ya me dio seguridad. Pero sí fue como ese impasse de conozco el camino, y luego el miedo de que otro me guíe, otro que me guíe, y luego la confianza del nuevo que me guía. O sea, 3 momentos así interesantes, la verdad. Bueno, sería chévere que todos, chévere, sería chilero que todos pudieran hablar, pero no hay tiempo. Pero entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que justamente quería hacer esa dinámica por lo que significa acompañar. O sea, realmente el acompañamiento tanto de grupos, como luego hablaremos más específicamente del acompañamiento espiritual, es un camino. Primero es un camino. Es un proceso, aunque hay algunos de ingenieros industriales que la palabra proceso no les gusta. A mí me encanta esa palabra, porque ahorita les digo porque me encanta. Es proceso, pero es un proceso donde vamos desde el camino que se va haciendo en grupo, guiando, dijeron palabras ustedes muy bonitas, advirtiendo, orientando, evitando que el otro se estrelle. O sea, invitándole y dándole orientaciones para evitar que se estrelle. A pesar de eso, algunos se estrellaron, algunos se perdieron, pero es un proceso en el que vamos de alguna manera, sí, ayudándole al otro a encontrar su camino. ¿Sí? Entonces, eso me parecen elementos muy bonitos. No significa que bueno, me parece interesante lo que decía también Candy, bueno, Oscar y Nora de todos, o sea, como esa parte de, parece que el camino es fácil, es mi casa, pareciera que es muy fácil, es mi vida, es fácil, yo la conozco, yo sé para dónde voy, yo sé lo que quiero, pero en la vida necesitamos ser acompañados, porque aunque parezca que el camino es fácil, cuando vamos ciegos o cuando no conocemos la siguiente etapa o cuando finalmente todo el mundo, nadie tiene objetividad total sobre sí mismo y necesitamos la ayuda de otros. Y entonces yo encontraba unas definiciones muy bonitas de acompañamiento. Una fue desde la parte educativa y de hecho la palabra acompañamiento, bueno, lo voy a decir más adelante, lo iba a decir, parece que está de moda en esta época. Ustedes se acuerdan que a nivel de empresas hay acompañamiento empresarial, coach, todos esos talleres de coaching y cosas así como se llamen, todos son de acompañamiento.
Acompañamiento, acompañamiento de procesos, acompañamiento de las empresas, acompañamiento educativo, acompañamiento terapéutico, acompañamiento psicológico, todo es acompañamiento en esta época, fíjense. Y entonces es bonito porque en esta definición de acompañamiento educativo encontramos, la educación es un proceso de generación de relaciones orientadas al crecimiento con y junto al otro. Es decir, el ser humano crece y se desarrolla en la medida, desarrolla su proyecto de vida desde sí mismo en relación con los demás. Entonces, ¿qué está hablando ahí? Proceso, crecimiento, relaciones. Por eso acompañamiento, proceso de crecimiento que se genera en la relación. Y entonces, creo que esas tres palabras serán claves dentro de lo que significa acompañar grupos y personas. Bueno, las palabritas que tenía aquí abajo era el tema de, cosas bonitas dentro de esa dinámica. Cuando yo acompaño, lo que intento es orientar, guiar, pero también ayudarle al otro a que aprenda a tomar decisiones por sí mismo. No es que una persona, o cuando acompaña a un grupo, que el grupo vaya a ser luego como finalmente la prolongación de las propias decisiones o de la propia personalidad. Un verdadero acompañamiento guía, orienta, advierte, pero siempre da la posibilidad de que cada uno tome decisiones. Y esas son cosas muy importantes. ¿Qué significa acompañar? Entonces ya me iba hacia distintos números de nuestros estatutos y de nuestras constituciones, solo puse 3. Me demoré muchísimo haciendo esta búsqueda de la palabra acompañamiento en las constituciones, para nada, porque solo puse 3. Pero bueno, para nada porque me demoré como 2 horas buscando todos los números y luego solo me cabían 3. Entonces, primer punto, Bonet habla de acompañaremos, atenderemos a cada persona con el amor y la misericordia de Jesús en la medida que su libertad y su proceso de conversión nos lo permitan. Acompañaremos. ¿Qué significa ayudar a un grupo y a unas personas a crecer? Acompañar en la medida en que la libertad y el proceso de conversión nos lo permitan. Hay una dimensión del acompañamiento que nadie puede entrar más allá de lo que la persona y el grupo le permitan. Y a veces nosotros, ahí es donde empezamos los problemas de acompañamiento, cuando queremos excedernos más allá de lo que nos permiten. El acompañamiento es una realidad que implica la libertad. Si Nela o si Marisol o si Dinora o si, bueno, los que teníamos acompañante aquí, no hubiésemos hecho caso a las indicaciones, por muy claras que hubiesen sido, nos habríamos estrellado, así de sencillo. ¿Por qué? Porque requiere la libertad de la colaboración. Dice Jaime Bonet, el ejercicio del ministerio de la palabra pretende un proceso de acercamiento de las personas a Cristo, y esto es una paciente labor de enseñanza y aprendizaje. O sea, acercamiento, proceso de acercamiento, paciente labor de enseñanza y aprendizaje. Y el último número, que es también de los estatutos, dice, con el mismo amor paterno y paterno de Dios y materno de María, acompañaremos la palabra en la medida de lo posible para que las personas las asimilen y la hagan bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entiende Jaime Bonet nuestra misión? Como un camino de acompañar la palabra en la vida de los grupos y de las personas. Y a nosotros nos compete el acompañamiento de los grupos. Entonces, porque ahorita voy al tema de las personas, pero bueno, ahorita vamos en el tema grupal. Entonces, tipos de acompañamiento les dije. Entonces, ahorita está de moda, hay millones de acompañamientos empresarial, educativo, terapéutico, y hay una cosa que le llamamos acompañamiento pastoral y acompañamiento espiritual. Pastoral. El acompañamiento que está llamado a ejercer el acompañamiento pastoral se refiere al acompañamiento que ustedes y yo como apóstoles estamos llamados a ejercer sobre un grupo. No puse ahí pastor porque a veces puede malentenderse en algunos lugares, ¿no? Pues porque por las iglesias cristianas no pueden malentender la palabra pastor o se puede oír feo. Pero realmente es el acompañamiento de un pastor a un grupo. Ese es el apóstol. Cuando ustedes acompañan una escuela de la palabra, una revisión de vida, una escuelita de lo que sea que cada uno lleve, de matrimonios, de mujeres, de lo que sea que cada uno lleve, estamos siendo y haciendo una labor de pastoreo, de pastor.
Y entonces, ¿cuál es una de las primeras tareas del pastor? Dinamizar. O sea, un pastor dinamiza al grupo, esa es su primera tarea. Una vez un misionero llamado Jaime Bonena, llamado Luis Vivo, yo creo que lo conocen algunos o lo conocerán, él decía que una imagen muy bonita, es que a mí me servía por la imagen, él decía que la vida del pastoreo en la vida así, de los grupos es como cuando ustedes están avivando una fogata. Yo no sé ustedes si son muy diestros en ese tema de las fogatas, pero si la fogata va teniendo ahí, agarrando brasa y ya como que se va calmando, llega un momento en que se va apagando y ya quedó cenizas. Así de sencillo, ¿no? Si ustedes le vuelven a azuzar con una tapa o con un pedazo de cartón, vuelve a encenderse la llama. Y si acomodan otra vez la madera, se vuelve a encender el fuego. ¿Cuál es la labor del pastor en un grupo? Azuzar con la tapita para que eso agarre otra vez llama, mover la madera, meter un poquito otro fuego, otro leño para que crezca el fuego, o sea, desacomodar, o sea, dinamizar. Cuando ustedes y yo estamos en un grupo, nos vemos cada 8 días, y bueno, el tema de hoy, bueno, muy bonito, gracias, hasta luego, el tema de hoy, bueno, sí, muy bonito, y cada 8 días, y cada vez menos gente, y cada vez como que menos, y dice, qué raro, pero si los temas están bonitos, sí, pero como que se va rutinizando. ¿Cuál es la labor del pastor? Mueve esa madera, o sea, mueve esa cosa, genera crisis para que la gente pues también empiece a moverse internamente, porque no es que todos digan que tan bonito significa que las cosas van bien. Cuando en un matrimonio todo tan bonito, a veces como que uno dice, mi amor, hace mucho rato no nos peleamos, hace falta una discusioncita por algo, una bobada lo que estoy diciendo, pero a veces como que hay un elemento donde el conflicto, no hablo de las peleas entre parejas, sino a veces el conflicto interior, una pregunta nueva, una cosa que no está resuelta, nos hace desinstalar. El pastor necesita aprender a desinstalar el grupo que tiene. Porque si buscamos instalarnos, el grupo se va apagando, apaciguando. Entonces, es una de las tareas. Acompañamiento pastoral. El pastor es el que convoca. Bueno, eso lo veía desde Juan 10. Si ustedes agarran Juan 10, el pastor llama a las ovejas por su nombre, llama a las ovejas por su nombre, llama a las ovejas por teléfono, no solo le manda WhatsApps, o sea, el pastor congrega, convoca, invita, llama, está pendiente de sus ovejas, o sea, hay una labor de congregación que le compete al pastor. Y entonces a veces, pues bueno, yo lo digo porque yo estuve en un lugar de La Mancha, cuyo nombre, yo estuve en una casa, en mi casa durante mucho tiempo, un año, el año pasado, y pues en ese año, pues obvio, era el año de la cuarentena, era el año de la pandemia, todo el mundo estaba en su casa, pero pues era un año en que tocaba hacer mucho apostolado, tocaría haber hecho mucho apostolado por teléfono, ¿no? Mi mamá es discípula de la comunidad y pues en un año mi mami recibió como 3 llamadas de la comunidad. Yo dije, hola, pero es una discípula, 3 llamadas en un año, ni una llamada por mes siquiera, o sea, 3 llamadas en un año, ni una llamada cada 3 meses. Obvio, la hija misionera vivía ahí, sí, pero eso, yo no soy la pastor de mi mamá, no, el pastor es Dios, pero hay alguien que está encargado de las personas, ¿no? Y lo mismo, mi mamá es pastor de otros y le decía, mami, pero llame a esa pobre abuela, mami, no es su grupo y la llame por allá cada 6 meses, también la regañaba, pero como decir, es una simpleza lo que estoy diciendo, pero es que el pastoreo implica llamar, convocar, y eso genera sentido de pertenencia. Miren, ustedes no se sienten, las personas que dependen de los grupos a los que ustedes van, y que yo voy también, o que yo pongo también, no se sienten miembros si dejaron de ir una semana y nadie los llamó. 2 semanas y a nadie le interesó, 3 semanas y como, dice, hola, como que yo era muy importante en ese grupo, hace un año no voy y nadie me ha extrañado. Uno dice, pues eso da la sensación de que uno no pertenece. El pastor genera sentido de pertenencia. ¿Cómo? En esa búsqueda de las personas. No porque yo quiera tener mucha gente en mi grupo, es que son las personas que el Señor me ha confiado. Y si el Señor me las ha confiado, debe ser que algo les pueda aportar a su vida. Entonces, hay un pedacito ahí de esta búsqueda, llamado, cuidado, donde no soy el dueño, pero el dueño de este rebaño me ha confiado esas ovejas para que las cuide. Entonces hay un pedacito que me compete a mí.
Hay un pedacito que es la libertad de la gente. Si yo llamo 100 veces a una persona y ella me manda al diablo, pues eso ya no me compete a mí. En libertad la persona no quiere pertenecer a este grupo. Pero si yo dejo que se vaya tan fácil y no pasa nada en mi vida, significa que no me apersoné ese proceso a lo mejor. Entonces, el pastoreo, convocar. Pastoreo, alimentar. O sea, el pastor alimenta a las ovejas. Entonces hay una dimensión ahí que no es solamente lo que les decía hace un ratito, dar temas. O sea, dar temas, sí, obvio, pues nos dan unos temas, pues lógico, si me la manda una línea cada mes, lógico que sigamos la línea. Sí, pero hay una dinámica de oración donde yo ese tema sé al grupo al cual se lo voy a aplicar. Lo conozco, como dice Jesús, el pastor conoce a sus ovejas. Y entonces no solamente le da el tema como, bueno, esta semana tocó la reconciliación, entonces vamos a hablar de reconciliación y la gente no sabe ni por qué, ni para qué, ni cómo, y ustedes tampoco, y entonces pues ya les damos el tema y cumplimos con darlo, sino que hay una dinámica de que conozco a mi gente y sé que ese tema les puede llegar por acá, no estoy seguro. La verdad, yo no estoy seguro porque yo no me la paso preguntándole a todo el mundo que está viviendo, pero oro. Y el Señor me dice en la oración de verdad, lo que el Señor nos dice en la oración es porque alguien del grupo lo necesita. Por eso es como esa parte de la aplicación del tema, entre comillas. Jaime decía siempre, miren, si una persona no tiene algo preparado para predicar, bueno, pues que comparta lo que tiene, lo que sabe. Pero la idea no es que comparta lo que sabe, es que dé lo que la gente necesita. Entonces eso supone un nivel de dedicación más fuerte. Entonces, ¿cómo nos dedicamos? Orando por las personas. De verdad, aprende uno más de lo que las personas necesitan, orando por ellas que preguntándole a ellas mismas, porque ustedes, estoy segura que ustedes mismos no saben lo que necesitan. Si les pregunto y les hago una encuesta, ay no, yo creo que necesitamos que hablen de, y cada uno daría una lista de temas, pero si nos ponemos a orar, Dios sí sabe lo que necesitamos todos. Entonces, siento que hay una dinámica ahí, no solo de dar un tema, sino de buscar alimentar y aplicar eso que el Señor me da para las personas. Siguiente elemento, el pastor percibe necesidades en su grupo. O sea, si ustedes todas las semanas tenemos un ratito de compartir generalmente, ¿no? Se hace la predicación, un ratito de oración y se comparte. El pastor es como un sabueso que está continuamente oyendo y esa persona dijo eso. No es que me voy, oye, ¿por qué dijiste eso? No necesariamente hay que hacer eso. Uno dice, eso me suena a que la próxima semana podemos ir por acá, por alguna cosa que se compartió, yo qué sé. Se compartió que estamos pasando una situación de tristeza, de soledad. La siguiente prédica es reconciliación conmigo mismo, con mi hermano. Soledad y hermano, eso como que tiene algo que ver y como que el Señor me ayuda a unir las piezas que voy percibiendo. Pero si soy un sabueso espiritual, si estoy despierto. Y dentro de esas necesidades, una cosa que para mí es importante como pastores es que nosotros aprendamos a remitir a los especialistas. O sea, cuando una persona está acompañando un grupo, tiene que percibir qué le compete y qué no le compete. Es decir, si yo percibo que una persona está pasando por un momento muy difícil, a lo mejor no me compete ponerme a acercarme a mí, porque a lo mejor yo no tengo las herramientas para acercarme. A lo mejor me compete remitirlo a una persona que tenga más experiencia. Miren, yo estuve en Guadalajara muchos años formándome, ¿no? Y a mí me generaba mucha impotencia porque la idea era, o sea, nosotros acompañábamos grupos, pero yo no tenía herramientas de acompañamiento personal. Y yo decía, ay, pero es que pero nunca me arrepentiré de las veces que remití a una persona, una niña, un matrimonio, unos novios, a una misionera con mayor experiencia. No me arrepentiré, porque ¿de qué me sirve acompañar a una gente si yo no la sé acompañar? Lo que decía ahorita Marisol, empiezo un proceso y los dejo tirados porque yo no tengo herramientas para acompañar más. Ahí háganle como puedan y la gente queda peor frustrada porque se quedó a mitad de camino. Entonces, cuando ustedes remiten a las personas a alguien que sepa acompañarlas, es lo mejor que pueden hacer, porque no hay nada peor que alguien me empiece a acompañar y no sepa cómo hacerlo. Cuando nos acercamos y no tenemos las herramientas suficientes para acompañar personalmente a las personas, les hacemos más daño que bien, muchas veces. ¿Por qué? Porque les hacemos abrir sus heridas y no tenemos medicina para curarlas.
Peor aún, una vez yo estaba orando el samaritano, y el buen samaritano, ¿se acuerdan ustedes que llegó, el hombre estaba herido, lo recogió, lo curó y todo eso? Y yo me estaba acordando de un proceso de acompañamiento donde yo quedé, el herido estaba caído en el suelo, yo me puse a curarlo, yo no estaba curada y hasta ahí llegué, también me quedé herida. Entonces digo, valiente acompañante, no hay peor forma de acompañar que cuando tú no estás sano, empezar a curar a otro. No se puede. O sea, si tú tienes una situación en que estás resolviendo y tienes que resolver, no te pongas a acompañar personas porque no tendrás las herramientas. Tienes que estar libre de ti para poder acompañar al otro. Entonces, cuando tú no puedas, es decir, cuando tú no puedas, muchas veces, y ahorita vamos a hablar del tema del acompañamiento personal, los que estamos aquí a lo mejor no tenemos herramientas para el acompañamiento personal. Por eso somos acompañantes de grupos. El acompañamiento personal implica otro tipo de formación. Entonces, remite. Así como una persona, un médico cualquiera dice, un médico general dice, no, mijo, váyase a un internista, yo no lo puedo ayudar. No le dice, ay, pero qué tal, voy a quedar mal, va a pensar que no sé, va a pensar que usted es un médico general que está sabiendo que usted no es internista, que eso tiene que ver con un internista, un oncólogo, pero usted no tiene las herramientas para hacerlo. Entonces es sencillo tener la humildad para decir, yo no tengo los elementos para acompañar esto. Váyase a hablar con él, que es así saben, o váyase a hablar con esta persona. ¿Por qué? Porque yo sé quién tiene más herramientas que él. Entonces, siguiente elemento, velar. Velar por el crecimiento de las personas. Entonces, en ese velar, pues, va incluido todo esto que les digo, pero va incluido un nivel también de diálogo con un asesor. Miren, no hay ningún acompañamiento de grupos que se haga en solitario. Si ustedes se acuerdan, las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito se llaman cartas pastorales. ¿Por qué? Porque las escribía Pablo a los pastores que estaban encargados de comunidad. Y le decía, a ver, Timoteo, a ver, ya, límpiate las lágrimas. En algunas le dice así, ya no llores. Porque Timoteo no tenía tanta autoridad en su comunidad, era un muchacho joven. Y bueno, Pablo le va diciendo cosas, pero está haciendo el acompañamiento de la comunidad a través de Timoteo y a través de Tito. Y Timoteo y Tito escribían a Pablo y le contaban cómo iba la comunidad y Pablo respondía. Iban acompañados. Ustedes también tienen asesores, o sea, el que en cada una de las comunidades haya una misionera. No es para que sea como la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ay, por favor, danos el tema esta noche porque no tenemos quien nos dé y se nos olvidó delegarlo. Bueno, sí, está bien, yo lo doy. Pero también la misionera está ahí para decir, oye, pensábamos seguir por acá porque vemos esto, o tú qué ves. O sea, ponernos de acuerdo es una dinámica de asesoría. ¿Para qué? Para que juntos pastoreemos el pueblo que Dios nos está confiando. Pastorear no significa ir solos, o sea, el pastor se deja acompañar y asesorar. Un buen pastor se deja asesorar. Y para eso están los asesores en sus comunidades. Asesores, pues yo identifico nosotras las misioneras que estamos divididas entre los distintos grupos, porque ustedes de alguna manera, pues obviamente es un apostolado de una comunidad que se llama Verbunde, y estamos ahí para asesorar, para que si surge una pregunta, una idea, una iniciativa, pues la misionera se entere, no el día de la reunión cuando todos se enteraron, que va a haber una noche de oración con los matres. ¿Cómo te enteraste? En el grupo, cuando nos avisaron a todos. No, pues por lo menos se le digo a la misionera, oye, se nos ocurrió hacer una noche de oración virtual. Quiero decir, estoy exagerando, pero como decir, estamos para dialogar las cosas y crecer, ¿no? Entonces, para poder avanzar. Entonces, encontré unas claves así como muy bonitas de acompañamiento, pues que son sencillas, pero me parecía bonita, ¿no? Decía, acompañamiento al acompañamiento. Aparenta solo ser tú mismo, es decir, cuando acompañes a un grupo, no aparentes, sé tú. Sé tú. ¿Por qué? Porque no hay nada que atraiga más que la autenticidad. Si ustedes y yo en un grupo, hombre, predicamos, pero predicamos, no hablo yo de confesiones públicas, lo que hablo es que cuando tú transmites la palabra de Dios, sencillamente eres tú, no buscas transmitir un discurso elaborado, quién sabe de dónde, buscado quién sabe de dónde, transmites desde lo que tú eres y desde cómo eres y desde tu sensibilidad a Dios, eso que el Señor te está confiando para el grupo. No digo que no lo prepares, sencillamente sé tú. Sé fiel a lo que eres, no disimules. Si estás en un momento, de alguna manera sin luz, pues no digas que tienes la luz del Espíritu Santo ese día. Pues muchachos, humildemente les comparto lo que tengo hoy, ¿no? O sea, comprende.
Las personas intuyen y saben cuando son comprendidas y saben cuando son juzgadas. Tú como pastor de una comunidad estás llamado a comprender, no juzgar. O sea, algunos tenemos un perfil psicorrígido que tiende al juicio así, pero no nos damos cuenta en cuestión de nada, ¡chum!, nos sale el juicio, ¿no? Cuando nos lanzamos al tema de la comprensión, eso también genera comunidad. Cuando facilitamos la expresión del otro tal cual es. O sea, a lo mejor a veces hay personas conflictivas en nuestras comunidades. Aprender a manejar los conflictos, aprender a manejar a alguien un poquito más irascible, aprender a manejar eso, es parte del pastoreo. Pero facilitar, o sea, de hecho pastorear significa de alguna manera estas palabras modernas como facilitador. Entonces, cuando ustedes facilitan la expresión de cada uno de los que están en la comunidad, la forma de ser, la forma de captar a Dios, eso la gente también lo percibe como manifestación del amor de Dios. Cuando se acepta al otro como es, cosa importantísima en un pastoreo. Si ustedes tienen una dinámica de aceptación, de verdad que la comunidad empieza a crecer y a sentirse cada vez más reforzada. Cuando no aceptamos a las personas porque, vaya uno a saber por qué, cuando no aceptamos, bloqueamos. Y a lo mejor no decimos nada, es que para bloquear no hace falta decir nada. Se nota en la expresión, se nota en la forma como decimos las cosas, se nota en millones de cosas. Siguiente elemento, no busques arreglar a los demás. A la gente solo la arregla Dios, o sea, a ti no te ha arreglado sino Dios, o sea, ¿quién más te va a arreglar? Entonces, no busques cambiar a nadie, no busques imponerle a nadie tus ideas, o sea, tú estás ahí para ser un orientador hacia Dios y un facilitador de la relación con Dios y de la vida de comunidad. Y confía en tu experiencia, es decir, no seas inseguro. Cree que con lo que el Señor ha caminado en ti, si te confía una comunidad, es porque de alguna manera tienes habilidades para hacerlo o has adquirido la agilidad para hacerlo. Y siempre habitúate a evaluar. Miren, lo que no se evalúa no se mejora. Yo sí les recomiendo eso, y eso yo lo aprendí en una comunidad. Actividad realizada, evaluación hecha. Si no se podía físicamente porque, ay Dios mío, no nos podíamos reunir después de una charla de un grupo media hora para evaluar cuando el grupo duró una hora, o sea, listo, una evaluación por escrito. Oye, Oscar, estuvo muy bonito, solo que... Oye, Candy, estuvo muy... Alguien tiene su micrófono abierto. Yo qué sé, cada uno, como esa dinámica de evaluación continua, para mejorar lo que no se evalúa, no se mejora. Y el último punto que ponía ahí era, está despierto. O sea, un pastor está despierto, ya lo había dicho en otro momento, para captar las llamadas de Dios, para ayudar a crecer a su comunidad. Si tú estás despierto a una oración comunitaria, a un compartir, a una sensación dentro de la predicación y sentí que esta persona estaba cerrada, lo percibí como desanimado hoy. Si estás abierto, el espíritu se puede expresar para decirte por dónde caminar y seguir. Bueno, acompañamiento pastoral. No sé si hay comentarios, dudas o quejas. Que puedan escribir en el chat. Si quieren eso, pueden ir escribiendo en el chat para poderlo responder. Y yo tengo una, Nancy. Si quieres, la escribes en el chat y entonces hacemos el acompañamiento espiritual y respondemos las dudas. ¿Te parece? Sí. Gracias, qué pena. La del acompañamiento, entonces esas eran más o menos las herramientas de acompañamiento pastoral, o sea, acompañamiento de grupos, que al cual de alguna manera todos los que estamos aquí estamos vinculados. Vamos a un paso más en el acompañamiento y es el acompañamiento espiritual. Aquí todos estamos vinculados, pero de distinta manera. Miren, el acompañamiento espiritual es un acompañamiento de otro talante, porque implica un nivel de apertura mucho más fuerte y más serio. O sea, en un acompañamiento de grupos uno se abre, pues, hasta donde amerita el grupo y el tema, ¿no? O sea, hasta el punto donde amerita. Pero en un acompañamiento espiritual, la persona está abriendo su conciencia, abre su interior, abre su vida. Entonces, es un acompañamiento muy delicado. Y aquí quiero ser puntual. No todos estamos capacitados para ese acompañamiento.
Y todos necesitamos este acompañamiento, entonces queden claras las dos cosas. Todos necesitamos este acompañamiento y no todos estamos capacitados para ejercerlo como acompañantes, sí como acompañados. Entonces, el acompañamiento espiritual, ¿qué es? Pues por un lado, otra vez la palabra, proceso. Es un proceso. Es un proceso que a través de varios medios, como son la escucha, la comprensión, el diálogo, la consejería, la iluminación desde la palabra de Dios, la acogida. La persona va haciendo un camino de aceptación, reconciliación, discernimiento de la voluntad de Dios y se va abriendo una experiencia liberadora del amor de Dios. ¿Sí? Eso está escrito ahí, ahorita se los entrego para que no se estresen, ¿no? Entonces, pero varias cosas, es un proceso. El acompañamiento espiritual es un proceso, es decir, es algo que tiene inicio, tiene un itinerario, unas etapas y tiene un final. O sea, a veces nosotros tenemos acompañantes espirituales sin eterno, ¿no? Ay, es que esa misionera que vive aquí hace 30 años es mi acompañante espiritual desde entonces. Y yo 30 años con la misma acompañante, oye, pero a lo mejor alguien te puede aportar algo un poquito diferente en otra etapa de tu vida, ¿no? Entonces, a veces sí como que nos hacemos fijaciones, pero un acompañante espiritual y un acompañamiento tiene un tiempo. No significa que dure 6 años, 5 años. Es un proceso que tiene un inicio, que hay un itinerario, unas etapas, y por algún motivo puede terminar. Motivos, pues la persona misma decide terminar. Sabes que me has ayudado mucho hasta aquí, pero creo que voy a buscar otro acompañante porque creo que debo evolucionar, lo que sea. Lo puede terminar el acompañante, ¿sabes qué? Voy a ir de ciudad, de país, o ¿sabes qué? Voy a cambiar de apostolado, o ¿sabes qué? Yo creo que ya no te estoy aportando nada. Yo creo que te sugiero que busques otro acompañante, lo puede acompañar. Lo pueden acompañar las dos partes, lo pueden terminar las dos partes, o pues sencillamente por distintos motivos, pues puedes decirse, yo creo que este acompañamiento era con este objetivo, hemos terminado el objetivo, yo creo que te recomiendo que busques otro acompañante, puede ser. A través de ese proceso se logran unos objetivos. O sea, un acompañamiento no solamente es un lugar donde, bueno, y aquí va el siguiente elemento, no es un encuentro puntual ni fortuito. Ay, ¿sabes qué? Es que estoy en crisis, entonces como hace 1 año y medio no hablo con nadie, ¿qué te parece si nos vemos este lunes a tomar un café? O sea, no es un proceso fortuito, hay un proceso, no es un encuentro fortuito, es un proceso. Y entonces, al ser un proceso, yo recomiendo en mi propia experiencia que lo normal es que pues haya un acompañamiento personal, acompañamiento espiritual mensual, si tú estás haciendo un seguimiento de Jesús serio. O sea, nadie está diciendo que tiene que ser con una misionera verbonde, puede ser un sacerdote, lo que sea, pero alguien que tú sabes que te está acompañando espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando creemos que el acompañamiento espiritual es para momentos de crisis, yo muchos años de mi vocación pensé eso y detestaba la palabra acompañamiento espiritual, se los confieso aquí a todos ustedes. Que ni siquiera sé quiénes son porque no veo sus cámaras, pero de verdad uno tiene un concepto erróneo de lo que significa el acompañamiento espiritual. Y entonces, ¿qué pasa? Que uno creyendo que es una cuestión solo para cuando está en momentos malos, solo cuando está en crisis, solo cuando se siente mal, entonces lo evade siempre, porque cuando va a ir a eso es porque está mal. Entonces, no, es justamente una experiencia de encuentro con alguien que me conoce, que me ayuda a discernir la voz de Dios desde las circunstancias que estoy viviendo. ¿Qué se necesita? Se necesita primero un acompañante, es decir, alguien que tenga herramientas para llevarme, acompañarme, orientarme. Pero se necesita un acompañado, es decir, alguien que libremente quiera abrir su corazón a otro. Pero para ser acompañado, ese acompañado tiene que orar. Es decir, si yo quiero un acompañamiento espiritual, lo que vamos a acompañar es la vida del espíritu. Esa vida del espíritu irradia lo que es mi vida psicológica, matrimonial, afectiva, a todos los niveles. Pero si no hay vida espiritual, ¿qué acompañamos? ¿Sí? Entonces, se necesita un proceso de oración. Para que haya una posibilidad de acompañamiento espiritual, necesitamos tener una realidad de oración, de gente que ora. Y entonces, ¿cuáles son los agentes de este acompañamiento? Acompañante y acompañado. Pero la agente principal, en ese sentido del que acompaña,
es el acompañante. Perdón por esta palabra, esta cosa que parece un trabalengua. Pero el acompañante es alguien que ha adquirido las herramientas necesarias y la formación para orientar personas a nivel espiritual. No todos tenemos esas herramientas. Y se los digo así con esta claridad. Si ustedes se ponen a hablar con personas a nivel interno, profundo, y no tienen herramientas, no están haciéndole ningún favor a la persona, ni a ustedes mismos, ni a la comunidad. Porque más es el daño que hacemos, lo repito. Entonces, para ser acompañantes espirituales necesitamos haber hecho un proceso serio de acompañamiento, haber curado muchas heridas, haber recibido herramientas desde psicología, discernimiento de espíritus, formación de la conciencia, o sea, son muchas cosas, o sea, no crean que es que eso se improvisa ahí como que salimos de la nada, o sea, se ha recibido mucha capacitación. ¿Por qué? Porque la conciencia de ustedes y de las personas que Dios les confía es delicada. Entonces, esa es la cosa. El acompañamiento, 57 minutos, ya voy a acabar, implica libertad, lo que les decía, implica delicadeza de parte del acompañante, o sea, y del acompañado. O sea, el acompañante, la delicadeza es que aquello que se le dice es casi un secreto de confesión, casi en el sentido de que obviamente no tiene la radicalidad del sacramento. O sea, en el sacramento de la confesión, un secreto de confesión no se le cuenta a nadie, a no ser en caso de muerte de la persona o de un otro. No se le puede decir a nadie. Pero en el acompañamiento espiritual no mucho menos. Entonces, si una persona no está capacitada para ser acompañante y se pone acompañante, puede tener varios problemas. Como me cuentan algo a nivel profundo y yo me encargo de difundirlo porque, o sea, una falta de delicadeza de conciencia muy grande. ¿Y por qué pasa eso? Pues por falta de conciencia, así de sencillo, ¿no? Entonces, se requiere mucha delicadeza. Por otro lado, se requiere obediencia. Decía, creo que fue Oscar, yo suponía que Dinora me iba a hacer caso en las instrucciones que le estaba dando para caminar. En un acompañamiento espiritual se requiere una obediencia. O sea, si una persona que te está acompañando, que tiene las herramientas para hacerlo, que te aprecia como persona, como ser humano y como discípulo de Jesús, te dice algo, no es para llevarte la contraria ni hacerte la vida imposible, es porque te quiere en Cristo. Entonces, cuando un acompañante dice, ¿sabes qué? Me parece que tu problema excede lo espiritual, me parece que es ya de talante psicológico o incluso médico, un acompañado lo mínimo que puede hacer es, por lo menos, tomarse en serio eso que se le dijo. Salir de dudas. Está bien, voy a ir a un psicólogo. A ver si es eso, a ver si es verdad, ¿no? O sea, por lo menos en fe. ¿Por qué? Porque esa persona, yo sé que me aprecia, que quiere a Jesús y que de alguna manera yo le he confiado mi conciencia en mi interior y de alguna manera está buscando mi bien. Si me dice que eso que estoy diciendo le excede su competencia, confío plenamente, por lo menos le doy la posibilidad de que lo que me está diciendo sea verdad. Entonces, me parece que eso sería uno de los elementos también importantes. Y última cosa, es un pequeño excurso sobre el tema del acompañamiento grupal llamado revisión de vida o contagio de fe, porque ustedes también tienen acceso a eso. Y lo hice porque aunque no es un espacio de apertura radical como lo es un acompañamiento espiritual, hay mucho nivel de apertura en un contagio de fe. Y requiere, diría yo, la misma sacralidad que requiere un acompañamiento espiritual. O sea, lo que se dice en un contagio de fe o en una revisión de vida es sagrado. Y conozco gente que ha quedado muy herida en comunidades porque lo que se dice ahí se saca y se cuenta afuera. Porque uno está abriendo su conciencia, uno está abriendo su vida. Y es un espacio íntimo. Y yo confío que los que están ahí son dignos de confianza. Entonces, es tan delicado que si no estás dispuesto a estar en un espacio íntimo y sagrado, mejor no hagas. Así de sencillo, no lo hagas porque lo que pasa ahí es sagrado, así de sencillo. El acompañamiento de grupo, o sea, la revisión de vida o contagio de fe, se supone que debería ser semanal. Por cuestiones pastorales y de realidades calendarios, se hace una vez al mes o una vez cada 2 meses en algunos lugares. Pero ¿qué supone este espacio? Lo que les decía en la diapositiva 10. Entonces, capacidad de escucha, aceptación de la persona, habilitarle la posibilidad de que se exprese y sea ella misma, que no sea juzgada, que se sienta acogida y amada, porque es un espacio donde Dios la está amando.
Entonces, y si la persona tiene alguna situación, es un lugar también para remitir a un especialista más adecuado, porque en esos espacios es donde conocemos a la gente. Entonces, acompañamiento de grupos, donde estamos todos y donde el Señor nos confía, acompañamiento espiritual, donde todos estamos invitados a vincularnos a algún acompañante en el sentido de hacer un acompañamiento si queremos ir en serio y saber que no todos los que están en esta reunión tienen habilidades no porque no puedan, no sabemos, eso es una vocación también, sino porque no hay la formación. Entonces, en este momento, pues, están capacitadas las misioneras y algunos de los discípulos, que si en un momento dado proponemos eso, que quien quiera busque un acompañamiento espiritual, propondremos los nombres de las personas que están habilitadas para ser acompañantes aquí en el Verduney de Guatemala, pensando en el bien de todos ustedes. Bueno, 1 hora y 2 minutos, perdónenme por hablar tan rápido, pero, y por esto, pero bueno, intenté como abordar lo que se supone que era la idea. Entonces, no sé si hay preguntas. Yo tengo una duda. Espérame, dejo de compartir. Ya dejé. ¿Pausar? Sí.